El día 24 del Mundial de Rusia 2018 fue el primero sin sorpresas. Inglaterra venció con solvencia a Suecia, mientras que Croacia tuvo que sufrir para batir a la anfitriona Rusia en la tanda de penaltis. Británicos y balcánicos se medirán ahora en la segunda semifinal del torneo, ya con íntegro sabor europeo. Inglaterra dominó su enfrentamiento contra Suecia de principio a fin. Los de Gareth Southgate se adelantaron en el primer tiempo a través de un cabezazo de Maguire, que culminó una jugada de estrategia. Los escandinavos, que han basado su fortuna en este mundial en el orden defensivo, fueron incapaces de crear el suficiente peligro como para empatar el encuentro. Un par de buenas paradas del guardameta inglés Pickford y un segundo tanto marcado también de cabeza por Dele Alli acabaron de enterrar las opciones de los de Jan Andersson. En el otro partido del día, Rusia se adelantó con un golazo de Cherisev. Acto seguido, Croacia reaccionó a través de Kramaric e igualó la contienda. El encuentro se fue a la prórroga, donde a partir de dos jugadas a balón parado, primero Vida para los balcánicos y luego Fernández para los anfitriones dejaron la resolución final para la tanda de penaltis. Croacia fue superior y se jugará con Inglaterra una plaza en la gran final. Aficionados ingleses preparándose para el partido de cuartos de final contra Suecia. Felipe Trueba F. Jan Andersson, uno de los grandes artífices del milagro de Suecia, en los instantes previos al inicio del partido. Peter Powell F. El central inglés Harry Maguire se impone en el área rival y adelanta a la selección inglesa a la salida de un córner. Abedinter Kenare F. Los futbolistas ingleses enloqueciendo con el gol que les da la ventaja en los cuartos de final contra Suecia. Sergei Ilnitsky F. Cuando más lo necesita su equipo, aparece el guardameta inglés Pickford para realizar una de las paradas del torneo. Facundo Arrizabalaga F. Dele Alli sentencia el encuentro de cuartos de final contra Suecia con un gran cabezazo. Facundo Arrizabalaga F. Dele Alli celebra en solitario el gol de la tranquilidad ante Suecia. Facundo Arrizabalaga F. El capitán sueco Andreas Granqvist se lamenta tras encajar el segundo gol contra Inglaterra. Peter Powell F. Jordan Pickford vuelve a demostrar sus reflejos con una gran parada contra Suecia. Abedinter Kenare F. Aficionados ingleses celebran el pase a las semifinales del Mundial con el conocido lema de su selección. Facundo Arrizabalaga F. Jan Andersson anima a sus jugadores tras caer eliminados en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra. Sergei Ilnitsky F. Pese a estar ambos eliminados, Messi y Cristiano Ronaldo estuvieron presentes de esta peculiar forma en los cuartos de final del Mundial en el enfrentamiento entre Croacia y Rusia. Friedemann Vogel F. Cherisev adelanta a la selección rusa con uno de los goles del Mundial. Sonteu F. Cherisev se estira sobre el césped de Sochi para celebrar su gol contra Croacia en los cuartos de final del Mundial. Khaled Elfiki F. Justo después de adelantarse Rusia, Kramaric empata el partido para Croacia con un testarazo. Sonteu F. Kramaric celebra el gol del empate ante Rusia en los cuartos de final del Mundial. Mohamed Mesara F. Domagoj Vida se quita la camiseta para celebrar el gol de Croacia en la prórroga ante Rusia. Khaled Elfiki F. El portero Daniel Subasic se duele de unas molestias durante la prórroga del partido de cuartos de final del Mundial entre Croacia y Rusia. Friedemann Vogel F. Mario Fernández empata sobre la bocina en la prórroga del partido entre Rusia y Croacia. Friedemann Vogel F. Mario Fernández celebra el gol que manda el partido de cuartos de final del Mundial entre Croacia y Rusia a la tanda de penaltis. Mohamed Mesara F. El portero croata Daniel Subasic para el primer penalti lanzado ruso por Fedor Smolov. Ronald Wojtek F. Iván Rakitic convierte el quinto y definitivo penalti que le da a Croacia la clasificación para las semifinales del Mundial 2018. Khaled Elfiki F. El técnico de Croacia Vlatko Dalic se emociona tras conseguir clasificarse para las semifinales del Mundial 2018. Ronald Wojtek F.